Para terminar la rueda del conversatorio del día de hoy, cerraremos con un tema que aterriza todas estas recomendaciones a nuestra realidad institucional, la nueva normalidad que deberemos de enfrentar al momento de nuestro proceso de reactivación, para lo cual damos el pase a nuestro siguiente invitado, el artista Mijail Echarri Farfán, director y actor y profesor de teatro, improvisador, bailarín y narrador de historias, que el día de hoy nos dará más luz sobre estos protocolos que nos permitirán la reactivación institucional. El señor Mijail Echarri Farfán es ingeniero informático y de sistemas. Es licenciado en educación artística, especialidad en arte dramático. Es socio y dueño de la Casa Cultural Dramas y Comedias desde el año 2015 al 2020. Es asociado fundador de la Asociación Cultural Puerta Abierta, Cusco, del 2006 al 2020. Participó en innumerables elencos artísticos, entre ellos el grupo de teatro del grupo Fusiones, de Cadea, en el 2013 al 2014. Es clown en Eureka, bailarín en el grupo de danza contemporánea Calapatas, desde el año 2011 al año 2012. Es profesor de danza, canto y teatro. Los recibimos expectantes y realmente realmente de mi parte le pido mil disculpas por la espera que ya teníamos planeado en un horario diferente. Señor Mijail, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todo el público. Buenas noches a todos los socios, también los trabajadores del Centro Cosco y todo el público que nos está viendo. Quiero agradecer por esta invitación tan especial al Centro Cosco de Arte Nativo. Estoy muy contento de que hayan podido contar conmigo y he podido escuchar también las charlas de las dos profesionales que me han antecedido de la salud, y realmente muy importante tanto la parte física de la prevención del mismo contagio, como toda la parte psicológica, que es realmente algo extraordinariamente importante. Bueno, yendo ya a una parte más sobre el trabajo artístico, como ya lo habías mencionado, yo también soy artista en diferentes partes del arte escénico, y yo también estoy, digamos, sufriendo esto que estamos viviendo de no poder trabajar como lo hacíamos antes en el arte. No podemos estar en un escenario con un público en vivo, que es a lo que estábamos acostumbrados ya tantos años de dedicación. Y ahora que, bueno, dentro de un tiempo se podrá volver de alguna manera esto, porque por ahora aún no está permitido, al menos la normatividad en nuestro país no permite ningún tipo de actividad con público. Sin embargo, voy a hablar un poco sobre lo que son las actividades que sí se pueden desarrollar sin público y las actividades que no se pueden desarrollar, pero que probablemente más adelante, tal vez, no lo sé, un mes, 2 meses o el próximo año, que no falta mucho, ya se van a poder ir desarrollando, y las maneras, los protocolos sobre todo, porque lo principal de esto es cuidar nuestra salud. Entonces vamos a comenzar básicamente viendo unas diapositivas que he preparado. Le pido por favor que ya puedan disponerlas en pantalla para que podamos verlas. Muchas gracias. Nueva normalidad, protocolos para las artes escénicas, por Mijail Echarri Farfán. Básicamente estamos en este tiempo de una nueva normalidad. Como ya se ha hablado, ya lo entendemos, no vivimos desde hace como 7 meses y medio de la misma manera en que estábamos acostumbrados. Y en el mundo de las artes escénicas, mucho menos, porque somos una de las áreas más afectadas, tanto económicamente, tanto en nuestro trabajo y en diferentes maneras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo principal, siguiente por favor, es que una vez que se pueda volver a desarrollar el trabajo, tenemos que estar seguros, o sea, vuelve seguro, volveremos a hacer nuestro trabajo artístico, y en el momento que pueda volver el público, tienen que venir a estar seguros, no van a venir a enfermarse, no van a venir a contagiarse al teatro, al auditorio, al salón donde desarrollemos, en este caso, al local del Centro Cosco. No, tenemos que sí o sí ir a trabajar como artistas, como administrativos, o ir como público para estar seguros, sanos y protegidos, y sobre todo con la seguridad de que vamos a disfrutar de un gran espectáculo, y al volver a nuestra casa no nos habremos contagiado. Siguiente, por favor.
Entonces, aquí tenemos, rápidamente vamos a mencionar las fases de la reactivación económica en el Perú, que en este cuadro es, digamos que la primera versión, la que he podido encontrar más completa, que mencionaba que la reactivación iba a ser mucho antes de lo que se ha hecho. Y en la última fase, que es la fase 4, que podemos mencionar ahí decía en agosto, pero en realidad esta fase ha empezado recién en octubre de este año, o sea, hace prácticamente un mes. Recién dentro de esta fase se puede notar en el punto 3 de servicios de turismo, entretenimiento. Y dentro de entretenimiento, lamentablemente, consideran todo lo que es cultural. Porque si bien es cierto que las artes escénicas, digamos, la cultura también tiene un trasfondo de entretenimiento, pero no es solo entretenimiento, porque tiene muchos otros trasfondos más importantes. Pero bueno, así lo han puesto. Entonces, como podemos ver aquí, en el plan original sí se consideraba nuestra área ya para el final, supuestamente para agosto, pero esto ha empezado el 1 de octubre. Entonces, supuestamente, desde el 1 de octubre ya deberíamos volver a nuestras actividades escénicas, incluso con público. Pero ahora vamos a ver cuál es la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver cuál es la realidad actual de lo que pasa en la fase 4 de la reactivación económica en el Perú, según el decreto supremo número 157 del 2020 de la PCM, que dice en uno de los puntos así textualmente: actividades y gestión de museos, monumentos arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios históricos, galerías y centros culturales, como es el caso del Centro Cosco de Arte Nativo, pero ahí especifica, no incluye proyección de películas, o sea, no hay cines, obras de teatro y espectáculos. Vale decir que cualquier tipo de espectáculos, como los que son, en este caso, espectáculos de danza, no se pueden realizar todavía. Y ahí especifica que los que sí se pueden, con aforo al 60%. Vale decir que ninguna actividad con público se puede desarrollar todavía. Sin embargo, sí se pueden desarrollar actividades sin público. Y ahora, solo se sabe de 4 fases para la reactivación económica. Entonces, ¿cuándo se va a reactivar? Lamentablemente no tenemos una certeza, porque lo que se ha dicho es, se están excluyendo estas actividades y también bares, por ejemplo, sabemos que los bares tampoco están trabajando porque la prioridad es la salud. Entonces tendremos que esperar a que se dicte cuándo se hará la reactivación. De momento no sabemos, pero de momento sabemos únicamente que no podemos tener actividades con público hasta nuevo aviso. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabiendo esto, podemos realizar actividades, digámoslo así, internas, vale decir, en el caso del Centro Cosco, actividades que incluyan a los asociados y a los trabajadores administrativos. Entonces, previo a ese retorno, que ya se puede dar en realidad, previo a ese retorno, se tiene que elaborar el plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19. Y básicamente, ese plan ya se está desarrollando. Las autoridades del Centro Cosco ya lo tienen en proceso de ser trabajado. Entonces, supongo que lo harán llegar en el momento preciso a todos los asociados. Además, esto tiene que ser enviado al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que tener conocimiento de ese plan antes de que se empiece, digamos, la reactivación de las actividades, aunque sean estas sin público. Eso tenemos que tener muy, muy importante. Por otro lado, los trabajadores que ya van a empezar a ir, tanto los administrativos, los asociados, por el tema de ensayos y todas las actividades que tienen, antes de ir, tienen que ser evaluados para ver quiénes han tenido COVID, porque probablemente muchos han tenido, y también quiénes no han tenido. Y también el tema de las edades, ¿no? Porque sabemos que personas mayores de 60 años o personas que tengan alguna de las enfermedades que conocemos que puedan hacerlas población vulnerable, entonces, de preferencia, trabajo remoto, o se tiene que evaluar. Entonces, es importante que si las personas han tenido COVID y ya se les dio el alta, se les evalúe hace cuánto se les dio el alta y demás. Y las personas que no han tenido, de todas maneras se les evalúe, porque tal vez no lo tuvieron, o tal vez no lo supieron, o quién sabe lo tienen y no saben que lo tienen. Entonces, esas cosas antes del retorno, todos evaluados, y de acuerdo a esta evaluación ya se ve quiénes sí pueden retornar y quiénes se tendrá que esperar o quiénes tendrán que hacer trabajo remoto. Siguiente, por favor.
Muy bien. Entonces, acá vamos a trabajar básicamente en base a dos partes, actividades sin público y actividades con público. Lo real y lo permitido legalmente en nuestro país ahora son actividades sin público. Sin embargo, vamos a ver las posibilidades de actividades con público para cuando ya esté permitido. De momento, en las actividades sin público, tenemos por un lado las actividades administrativas. Vale decir lo que no tiene que ver directamente con la parte artística. Entonces, como podemos ver en ese pequeño dibujo, es importante, ya se ha hablado mucho, ya se sabe, ya se ha mencionado, la distancia social. Seguramente van a trabajar en oficinas, pero de acuerdo a la cantidad de personas que tengan que retornar y al tamaño de las oficinas, se tiene que hacer el distanciamiento. En realidad es todo lo que ya sabemos. Distanciamiento, lavado de manos, desinfección, uso de mascarilla, dependiendo, por ejemplo, las personas que tengan más riesgo de contagio, vale decir las personas que estén relacionadas, digamos, con la limpieza o con la desinfección o con el manejo de residuos, tendrán que tener trajes especiales, toda la protección que es importante que se tenga claro y que todo esto debe ser parte del plan que ya se está desarrollando y que se hará de conocimiento de todos. Y por supuesto tener en cuenta la cantidad de personas, los horarios de ingreso, de acuerdo al tamaño, a las especificaciones, por ejemplo, del ingreso, el tamaño del ingreso al centro Costco, de acuerdo al tamaño de las oficinas y todo esto, se tiene que ver qué cantidad de personas van a estar ahí, porque si mal no recuerdo, los espacios no son tan amplios, entonces se tiene que medir, porque tiene que haber de 1 metro y medio, incluso 2 metros de distancia para evitar cualquier contagio, porque lo importante aquí es cuidar la salud. Aquí no hay nada más importante que la salud, sabemos, mientras tengamos salud, todo va a estar bien. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Siguiente, por favor. Muy bien. Y tenemos por otro lado los ensayos, que obviamente para los artistas son muy importantes. ¿Por qué? Porque obviamente eh, puede ser que hagamos transmisiones que ahorita vamos a hablar, o para cuando llegue el momento de volver a recibir al público, tenemos que ensayar, prepararnos. Y obviamente tenemos nuestros espacios de ensayo, tenemos grandes espacios, nuestros salones, donde podemos hacer el trabajo que es súper importante para nosotros. Y repetimos, ¿no? Uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Importante esto recordar porque creo que todos estamos acostumbrados, yo estoy recontra acostumbrado a tocarme la cara, los ojos, la nariz o la boca en algún momento. Obviamente si estás en tu casa y no has salido o no ha habido ninguna situación de riesgo, digamos, pero si ya saliste de tu casa, ya hay un riesgo absoluto. Entonces tenemos que desacostumbrarnos de tocarnos la cara, de tocarnos ojos, nariz, boca, eso. Aunque nos pique, aguantarnos, porque si no, no se va a poder. Ahora, pensemos que en los ensayos, muchas veces en las coreografías de las danzas, en este caso, hay contacto físico. Entonces, es recomendable que se busque la manera de variar esas coreografías para que no haya contacto físico. Yo sé que muchas veces es difícil y a veces pensamos, pero esa coreografía, esa danza, ese trabajo está hecho así. Pero como decía antes, esto es nuestra salud y tenemos que cuidarnos. Cuidar mi salud y cuidar la salud del otro y de los otros. Porque si yo estoy sano y los demás están sanos, entonces vamos a evitar que esto se propague. Entonces tenemos que cuidar mucho por esa parte. Obviamente el tema de ingresos, los horarios, igual la evaluación de las personas. Si alguien muestra algún tipo de indicio, por ejemplo, no lo sé, una mañana yo me levanto, tengo que ir a mi ensayo y tengo tos o tengo fiebre o me arde la garganta, mejor comunicarse y decir, ¿saben qué? Hoy día me siento mal, tengo esto, voy a descansar y si para mañana me siento mejor o ya no tengo, va muy bien. Entonces mañana puedo ir, o de lo contrario, si los síntomas persisten, comunicarse. De la misma manera, si durante el ensayo hay una persona que empieza a mostrar síntomas, se tiene que informar a los responsables y esto se tiene que hacer un seguimiento. No nos olvidemos el tema de las medidas de temperatura, la desinfección de manos constante, la desinfección de los espacios. Vale decir, antes de que vengan, antes de que siquiera ingrese alguien al local, la persona responsable tiene que desinfectar todo. Si va a haber cambios de turnos y espacios en las áreas de ensayo, se tiene que desinfectar. Al acabar, se tiene que desinfectar. O sea, en realidad es un trabajo bastante arduo, sobre todo para las personas encargadas de la desinfección, pero es realmente muy importante
porque de lo contrario sería imposible volver a siquiera hacer estas actividades que son internas, que están permitidas, pero que también tienen sus riesgos si es que no tomamos las medidas y los protocolos. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, dentro de las actividades en público, algo que sí se está haciendo aquí en nuestro país es hacer transmisiones en vivo de los eventos artísticos o también grabaciones. Por ejemplo, no lo sé, yo necesito grabar una coreografía o una presentación para algo. Lo podemos hacer en el escenario con toda la cuestión técnica, luces, sonido, en el caso de la danza, ¿no? Con los músicos, con todo, ¿no? Y personal técnico que va a filmar. O transmisión en vivo, que al final funciona casi igual, solo que cuando yo lo grabo se queda en un registro, cuando lo transmito en vivo va a ser una transmisión que puede ser por internet, principalmente por internet, o quién sabe, televisada. Pero entonces, en estos casos, sí tenemos que tener también todas las precauciones. Por ejemplo, para la entrada a los camerinos, se tiene que ver escalonadamente, no pueden entrar todos los que van a bailar o todos los músicos a la vez. Tienen que entrar así por grupos pequeños, no lo sé. No sé, son 5 parejas o son 15 que bailan. Probablemente tengamos que ver que bailen menos. Si eran 5 parejas, tal vez 2 o 3. Si eran un total de 20 los que bailaban, tal vez ahora tendrán que bailar únicamente 10 u 8. Y en el caso de los músicos, bueno, a veces es difícil quitar algún instrumento, pero de todas maneras, tal vez primero entran los músicos o al área donde guardan sus instrumentos o al área donde se listan ellos, y una vez que están en el escenario, recién entran de repente un grupo de bailarines, de repente las mujeres, de repente los varones, a alistarse, a prepararse, y una vez que ellos terminaron, salen y entra el siguiente grupo. Y de esta manera evitamos la congestión y mantenemos la distancia. Pero de la misma manera, recordemos que en la danza, por ejemplo, se suda mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, siempre desinfectar el escenario, desinfectar el área de camerino, las áreas para transitar. El caso de los músicos, lo ideal es que cada uno tenga y sea responsable de su propio instrumento, porque de lo contrario, dejarlos en un área común puede ser un poco complicado, porque alguien más puede tocar incluso accidentalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el tema de vestuarios. Si los vestuarios son de la institución, entonces, ¿cómo hacemos? Porque diferentes personas tal vez los tengan que usar. Entonces, sería una opción ver la posibilidad de asignar específicamente durante este periodo de pandemia que tenemos, de esta nueva normalidad, este traje va a ser solo para esta persona y este otro solo para esta persona y para nadie más. De tal manera que ese traje solo lo use y si la persona lamentablemente llegara a contagiarse, hay menos riesgo de que se contagien los demás. Lo mismo con cuestiones técnicas como micrófonos para los músicos, hay que tener mucho cuidado, porque si van a cantar, recordemos que al cantar uno se tiene que acercar mucho al micrófono. Entonces ahí implica ya que está botando saliva y si alguien más usa ese micrófono, entonces es bueno en este caso el tema de micrófonos, el tema de vestuario, el tema de instrumentos, si es que es algo que sí o sí se tiene que quedar en la institución, pues se tiene que decir, esto es para cada persona específica y nadie más lo puede utilizar. La única persona más que se puede acercar es quien haga la desinfección, pero nadie más. De esa manera tenemos mucho cuidado. Repito, este tema de editar las coreografías para evitar contacto en el caso sea necesario. De la misma manera, las personas técnicas, vale decir, quien vaya a filmar, quien vaya a transmitir, sea el que va a filmar o va a transmitir, o si hay un encargado de micrófonos, esta persona tiene que llevar su propio equipo y ser responsable y nadie más puede tocar. Nadie, absolutamente nadie más. Solo esta persona va a llevar, no lo sé, su cámara, sus cables, sus micrófonos, y de esa manera evitamos, porque sabemos que este virus se contagia de persona a persona, y cuanto nosotros evitemos que varias personas estén tocando los materiales de trabajo o estén en contacto, vamos a evitarlo. Por otro lado, recordar que sea con público, sea sin público, cuando una persona ingrese al local, debe evitar tocar paredes, evitar tocar barandas, evitar sentarse en lugares que no estén permitidos. Por ejemplo, si hay sillas específicas para sentarse, ya de acuerdo, pero con distancia. No sentarse en las gradas, no sentarse en el piso, o sea, tener mucho cuidado con esas cosas. Siguiente, por favor. Muy bien, y aquí venimos al tema, digamos,
que es lo que aún no sucede, el tema hasta peligroso, que es actividades con público. En nuestro país, como ya lo había mencionado, la normativa aún no permite actividades con público. Entonces no sabemos cuándo esto se permitirá, pero sabemos de la propia boca de nuestro presidente que la prioridad es la salud, entonces nosotros por ahora no podemos dar luz verde a ningún tipo de actividad con público, artística o incluso comercial. Entonces, eso tendremos que esperarnos, hasta cierto punto hacernos a la idea de que por un tiempo, tal vez estos 2 meses que nos quedan, serán actividades sin público. Sin embargo, en el caso, o mejor dicho, en el momento en el que tengamos que hacer las actividades con público, porque va a llegar ese momento, y sabemos que este virus no es que va a desaparecer mágicamente cuando llegue la vacuna, no, obviamente ese va a ser otro proceso que se tomará su tiempo, pero mientras no se haya logrado que, que la vacuna, digamos, llegue a una cantidad importante o se logre la resistencia contra este virus, lamentablemente vamos a tener que mantener estos protocolos y ahora sí vamos a especificar los principales protocolos de las actividades con público. Yo me he basado sobre todo en protocolos de otros países donde ya se está haciendo actividades con público, actividades artísticas, teatro, conciertos y demás. Principalmente, bueno, yo tomo como ejemplo España, pero también ahí tenemos que tomar en cuenta que lamentablemente España fue uno de los primeros países que tuvo la mayor crisis con la pandemia y ahora está viendo como un rebrote. Entonces, no es aún muy recomendable, pero igual es para tomar en cuenta. Empezamos con la venta de entradas. Sabemos que la gente tiene que pagar para ver nuestro espectáculo, porque es parte del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por un lado, si la gente tiene que ir a comprar a la taquilla de nuestro local, entonces ahí tenemos un tema muy importante. Primero, si van a haber colas, hay que ver qué se puede hacer. Obviamente las colas de distancia social que se han ido utilizando, pero se tienen que hacer respetar. Por otro lado, ampliar los horarios de venta de entradas, porque si decimos que nuestro horario es pequeño, la gente hasta se puede amontonar porque lamentablemente muchas veces la gente no respeta. Pero si tenemos horarios amplios o incluso decir de tal a tal hora pueden venir tales personas, no lo sé, por edades, yo qué sé, se puede ver la manera. Lo importante es evitar la aglomeración. La otra manera es la venta por internet, que se puede hacer a través de diversas plataformas que ahora existen, de tal manera que podamos hacer que la gente no tenga que ir, porque el gran problema que tenemos, que es lo que genera contagios, es que la gente tiene que ir, porque la gente va y ese puede ser el problema. Pero obviamente con el tema del público, presentación con público, lo mínimo es que la gente vaya a ver el espectáculo y nada más. Si podemos evitar que venga antes para evitar mayor problema, de la misma manera. Internet, se puede habilitar alguna plataforma, que ahora hay muchas, incluso hay ya páginas donde tú puedes promocionar tu evento y ellos se encargan de la venta y distribución de los tickets, de las entradas y de manejar. Entonces eso podría ayudar mucho y evitar que tengamos colas innecesarias. El otro punto importante, si la gente sí o sí tiene que ir y pagar, pues evitar que pague en efectivo, de preferencia con tarjeta, para evitar también ese intercambio, porque sabemos que el dinero, desde siempre el dinero es una fuente de transmisión, digamos, de enfermedades, microbios, en este caso también del virus. Y por supuesto, si vamos a recibir dinero, la desinfección con alcohol, súper importante. Nunca nos olvidemos también de esto. Siguiente, por favor. Y aquí está lo más importante. Obviamente, hablando del escenario y del uso de camerinos, lo mismo que hablamos antes en el tema de actividades sin público, distancia social, ingreso a los camerinos escalonadamente, que no entren todos a la vez, sino que entren, digamos, primero los músicos, primero un grupo de bailarines, luego otro, y tomarse el tiempo, igual especificar que para esta persona es este vestuario, y así lo mismo se repite, se reutiliza, lo mismo de si antes bailaban un gran número de parejas, ahora bailarán menos. Si antes bailaban un gran número de ejecutantes, ahora serán menos. Lo mismo para los músicos, si es posible, para evitar que haya una gran cantidad, que no haya hacinamiento, sobre todo en el escenario, y mucho menos en el camerino. Eso recordemos.
Pero aquí viene el tema del ingreso del público. Primero, tenemos que tomar en cuenta que el público no puede hacer largas colas, porque para empezar, según la normativa actual, las actividades que sí están permitidas es a 60% de capacidad. En España, las actividades artísticas como conciertos, presentaciones en teatros y demás espectáculos están al 50% de capacidad. Quiere decir que va a ser menos gente definitivamente. Entonces, la capacidad va a ser limitada, menos que antes. Eso por un lado. Por el otro lado, ampliar el horario de ingreso, ¿no? Si antes el espectáculo empezaba, digamos, a las 7 y se abrían las puertas 6:30, ahora se tendrán que abrir de repente a las 5. Sé que puede parecer que mucha gente se puede aburrir, pero es mejor cuidar la salud. Gente que venga de repente a las 5, 5:30, 6 y va entrando poco a poco, para de esta manera evitar, realmente evitar que haya congestión, porque no puede haber congestión en ningún punto del espacio del local, no puede haber en las gradas, en los pasillos, no. Eso hay que cuidar realmente. Dentro de lo que es el propio auditorio, ya las butacas, al menos si es que trabajamos al 50%, se sientan en una butaca, butaca vacía, se sientan en la otra, así intercalado. De repente al inicio se puede trabajar con menos personas, no sé, 40% o 30%, eso dependerá de la normativa. Igual se tendrá que hacer espacio, porque lo importante es que haya distanciamiento físico de las personas. Tiene que haber siempre, esto creo que no lo mencioné, pero lo recuerdo, para todos los casos, sea con público, sin público, los artistas, los asociados, sea también los administrativos, es muy importante que haya espacios donde se pueda uno desinfectar las manos, sea con alcohol en gel, pero sobre todo y lo más importante y lo más recomendable es que se puedan lavar las manos con jabón. Porque si bien es cierto que echarse alcohol ayuda, porque definitivamente lo hace, es mejor, mucho mejor, lavarse las manos. Entonces, es importante. Y ahí también, ahorita vamos a hablar sobre el tema de los baños, ¿no? Que es tan importante. Una vez que ya el público estuvo, recordemos, todos, probablemente los bailarines, porque sería muy complicado, no van a estar con su mascarilla o con un protector facial. Tal vez sí, tal vez no. Eso es algo que se tendría que evaluar. Pero el público sí o sí tiene que estar al menos con mascarilla. Todos, toda persona que va a ingresar a ver la función, sí o sí tiene que estar al menos con mascarilla. Desde el momento que ingresa, ve el espectáculo hasta que se va con mascarilla al menos, si es posible con protector facial, porque se tiene que evitar la transmisión. Si alguien, no lo sabemos, tuviera tal vez asintomático, eso evita que lo disgregue por el aire. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, se tiene que concientizar al público de que si de repente una persona va a ir y ya compró su entrada, pero la persona empieza a tener síntomas, de repente tos, fiebre o alguna de las asociadas o que son de riesgo, sí o sí la persona tiene que ser consciente y decir, no puedo ir. Y entonces comunicarse, dar un número para que se comunique con el centro Costco y básicamente decir, no, he comprado mi entrada para tal día, tal hora, y quién sabe, tal vez se le tenga que devolver el dinero o reprogramar, no lo sabemos, dependerá de la situación de la persona, porque al final tenemos que cuidarnos, recordemos que me cuido y te cuido, entonces eso es súper importante. El tema de los baños es muy importante, porque recordemos que en los baños hay contacto físico extremo de una persona con el local, con el lugar, porque yo voy a utilizar el baño, voy a lavarme las manos, voy a hacer mis necesidades y no puedo tenerlo así todo, digamos que libre. Por ejemplo, algunas recomendaciones que se dan es un baño grande donde pueden acceder varias personas. De repente, no sé, 5 o 10, yo qué sé. Entonces, 2 personas a la vez, baño de varones, 2 a la vez, baño de mujeres, 2 a la vez. Y una persona encargada de limpieza para que entraron, hicieron lo que tenían que hacer, sale, va, lo desinfecta. Y de esa manera evitar que haya congestión en los baños y que los baños se conviertan en un foco infeccioso, porque recordemos que un baño que no esté bien limpio, en cualquier situación, puede ser realmente un foco infeccioso. Y más en esta situación, en esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, ya prácticamente para terminar esta parte,
Siguiente, por favor. Aquí vemos una foto que no es muy esperanzadora ni alentadora de una presentación artística donde vemos que entre el público hay muy pocas personas, prácticamente todas, excepción de 2 personas que veo al fondo, con mascarilla y distanciadas en su mayoría. Si bien es cierto que una vez que ya se puedan hacer las presentaciones con público, va a haber un poco más de gente, pero también tenemos que hacernos a la idea de que al inicio, cuando vuelvan, nuestro público no va a ser el público que como artistas nos gusta ver, ¿no? Un teatro lleno, un auditorio lleno, con gente feliz, sonriente que nos va a aplaudir. Es más, vamos a tener que, con las justas, ver los ojos de la gente e imaginarnos, le estará gustando, estará sonriendo, porque a través de la mascarilla no se puede ver lamentablemente mucho, tal vez si es el gesto, está sonriendo, está molesto, o se ha dormido, yo qué sé. Entonces también, por un lado, de momento nos tenemos que hacer a la idea de que sí o sí no podemos hacer eventos con público hasta nuevo aviso. Eso por un lado. Segundo, cuando volvamos a nuestro trabajo, a nuestros ensayos, tenemos que tener mucho cuidado y seguir todas las recomendaciones, tanto del plan que está elaborando el Centro Cosco como del Ministerio de Salud y las instituciones de salud. Tenemos que hacer caso, o sea, todos somos responsables. Yo no me puedo hacer como a veces se dice el criollo, ¿no? De decir, no, ¿qué me va a pasar? No, porque si yo me descuido, quién sabe, se enferman todos, entonces sería peor, porque además que terminarían volviendo a cerrar, hay un riesgo de vida, tal vez tuyo, tal vez de tu familia, tal vez de tus amigos, tal vez de tus compañeros. Entonces, la responsabilidad es de todos, eso tenemos que tener en cuenta. Y como les decía, hacernos ahorita en este momento, hacernos a la idea de que no vamos a hacer actividades con público, hasta nuevo aviso. Una vez que se puedan hacer actividades con público, que será de acá un tiempo que no sabemos, también hacernos a la idea de que lamentablemente no vamos a tener teatros llenos, auditorios llenos, nuestro local no se va a llenar, no se va a abarrotar, sino vamos a tener probablemente la mitad de la capacidad, dependiendo también, y obviamente tener mucho cuidado en el contacto. Lo ideal es que cuando hayan actividades sin público, nadie tenga por qué tener contacto físico con nadie, que sea al menos a 1 metro de distancia. Y cuando hay actividades con público, de la misma manera. Ni las personas, y decirles, ¿no? Si vienen de repente 2 hermanos o una familia o amigos o enamorados, yo que sé, a ver, tendrán que estar distanciados. Sí o sí, porque no podemos permitirnos fallar, sea por responsabilidad de otros o sea por nuestra responsabilidad, porque al final, si llegara a pasar alguna cosa, el responsable es la cabeza de la institución, porque así lo dice, bueno, ya se tienen algunos protocolos de parte del Estado para actividades sin público, ahí especifica que son actividades sin público y dice, el responsable es el productor, y en este caso, ¿quién es el productor? Pues la cabeza del Centro Cosco, ¿no? Sería el presidente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque al final sería su responsabilidad, pero es responsabilidad de todos, de absolutamente todos nosotros, en realidad de todas las personas que estamos viviendo en este mundo en la actualidad con esta situación, es nuestra responsabilidad nosotros estar sanos, que nuestros amigos, familiares, las personas cercanas con las que estemos conviviendo o no, o nuestros compañeros de trabajo, estén bien, sanas, cuidadas. Pero por otro lado también es bueno y muy importante no estresarnos, porque es cierto, ¿no? Con esta situación nos podemos estresar con una facilidad increíble. Y ya anteriormente, ya lo mencionó el especialista en salud mental, que tenemos que ver maneras de no estresarnos. Y obviamente nuestro trabajo artístico de por sí, si bien tiene exigencia, rigurosidad, pero también es algo que nos gusta, que nos divierte, que nos encanta. Y pensar en todas estas cosas que tenemos que tomar en cuenta nos pueden estresar mucho, pero también, como dijo el especialista, nos tenemos que reacomodar, nos tenemos que acostumbrar, porque vamos a tener que vivir así, o de lo contrario, simplemente no volvamos a abrir las puertas del espacio hasta que prácticamente haya pasado todo. Y creo que eso también tendría un costo importante que tendríamos que sopesar. Entonces, principalmente, mi exposición viene hasta aquí. Muchas gracias. Por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? Lavado de manos, uso de mascarilla, uso de desinfectantes principalmente para luchar contra esto que no lo vemos, pero está ahí. Y
tenemos que cuidarnos. Me cuido a mí y cuido a los demás para que cuando llegue el momento de volver a trabajar, volver a nuestro local, a nuestro espacio, primero sin público, tengamos la seguridad de que vamos a estar seguros. Y cuando sea con público, tengamos la seguridad de que vamos a estar seguros también. De que vaya, trabaje, vaya, baile, cante, haga lo que tenga que hacer, vaya como público y al volver voy a volver sano y sin ningún problema. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias a usted, señor Mijail, por los alcances vertidos en su exposición y la pronta respuesta, ¿no?, a apoyarnos en esta actividad por el aniversario institucional. Bueno, pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de nuestros asociados, que es si nos puedes comentar un poco más sobre otras experiencias de otros países que están, ¿no?, tratando de buscar nuevas estrategias, nuevas soluciones para reactivarse artísticamente, ¿no?, en sus instituciones. Bueno, yo he podido durante este tiempo de preparación para esta exposición investigar un poco sobre otras experiencias, porque lamentablemente en el Perú no podemos, no hay manera todavía. Entonces, por ejemplo, como les decía, en España, ¿no? Hay básicamente las principales recomendaciones que les he podido dar, sobre todo han sido de España, porque yo, bueno, siguiendo artistas españoles, veo que hacen sus actividades, sus presentaciones, sus conciertos, sus eventos, y se pueden ver a veces en filmaciones que ellos hacen, que se puede ver a través de YouTube y las redes sociales, como los teatros están, como les mostré, ¿no?, o sus auditorios, están así, o muchos que han tenido que suspender sus actividades. Pero en este caso, puedo, por ejemplo, compartirles aquí de Teatro de las Esquinas de Zaragoza, España, que da como recomendaciones muchas de las que les he mencionado, pero principalmente ellos, allá en España sí, muchos teatros, porque allá es el movimiento mucho más fuerte, digamos es diferente, ¿no?, a nuestra realidad. Ellos mencionan estas cosas en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no tocar el mobiliario, súper importante, no tocar las barandillas, las paredes, no tocarse la nariz, ojos, como estamos acostumbrados yo mismo, ¿no? Me nos pica y nos estamos tocando. Cuenta, en la casa se puede, pero ya estás en la calle, ya estás en un local, ya estás en el local institucional y no, definitivamente no. También algo que menciona acá que no lo había mencionado es, por ejemplo, ya como público, una persona que ya ha ido a la presentación, si yo ya entré al auditorio para ver, entonces tengo que sentarme en mi asiento, en mi butaca, y quedarme ahí hasta el final. Si necesito ir al baño, pues directo al baño, obviamente esto controlado, porque otra cosa importante que no mencioné y que también se menciona en estas experiencias es el tema de señalización y rutas, ¿no? Por ejemplo, se puede poner flechas, sea en el piso, en las paredes, ver la manera, lo que sea más práctico, de poner, digamos, para entrar al auditorio, yo soy público, tengo que seguir sí o sí esta ruta, no me puedo ir a otro lado, de repente es una persona que no conoce, medio despistada, y se está yendo a otro lado, y eso puede generar riesgo, no. Les digo, aquí hay unas flechas amarillas que tienen que seguir sí o sí, y por ahí van a ir directo al auditorio. Ahora, hay estas flechas verdes que son para ir al baño. Y bueno, la gente que ya trabaja y los asociados obviamente ya conocen, pero igual se podría hacer también de la misma manera rutas para que evitemos, ¿no? O sea, por aquí sí o sí tengo que ir, porque si no voy por acá, puedo generar un riesgo. Entonces, eso también se menciona en esas experiencias. Como les digo, o sea, generalmente teatros, centros culturales de España principalmente son los que he encontrado, porque son los que yo he podido tener esta información más a la mano. Eso principalmente, que hay otro. Gracias. Sí, hay otra pregunta más. Sí, sí. Nosotros como institución, bueno, dentro de la cantidad de asociados que somos, hay un buen número de asociados mayores de edad, ¿no? O sea, perdón, de tercera edad, bueno, no, que bordean entre los 45, 70 hasta 80 años, ¿no? ¿Qué nos podrías recomendar para estas personas que realmente son más vulnerables a los demás, ¿no?
Bueno, honestamente, si las personas son mayores de 60, lo recomendable es que no vayan, que no salgan de su casa. Si las personas son menores de 60 y, bueno, supongo que mayores de edad, si no presentan ninguna complicación de salud, vale decir, si no tienen una enfermedad, ya sabemos la lista de enfermedades, ¿no? O sea, obesidad desde cierto grado, si no tenemos problemas del corazón, asma, problemas respiratorios, bueno, la lista de enfermedades que en este momento no recuerdo, pero si no tenemos, si estamos, digamos, bien, entonces no hay ningún problema, podemos ir a trabajar, obviamente con todas las medidas de seguridad del protocolo. Pero personas mayores de 60 es un riesgo muy grande porque sabemos que es población vulnerable. Yo solo les comento mi experiencia, yo convivo con mis papás que sí son población vulnerable de más de 60, y la verdad es que prácticamente desde el 15 de marzo mis papás no han salido de mi casa. Mi papá es jubilado, mi mamá trabaja, pero trabaja en línea, está trabajando en línea, y yo he salido lo menos posible. Entonces hemos visto medios para poder conseguir incluso vendedores que nos pueden traer a la casa misma y de esa manera, claro, una vez que llega acá lo desinfectamos al atenderles con toda la protección, todo se desinfecta, incluso para salir a botar la basura yo tengo que desinfectarme porque soy el único que salgo al volver y de esa manera evitar, porque lamentablemente están en más riesgo ellos. Y muchos podemos decir, no, yo soy joven y no me va a pasar nada total. Hasta cierto punto es cierto, porque tampoco es tan cierto, porque muchas personas se han enfermado y han lamentablemente fallecido, y eran jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes o no sé, de 30, 40 años. Entonces, realmente es lo recomendable es que persona mayor de 60 años realmente no vaya a trabajar, a menos que bueno, o sea, la única manera sería trabajo remoto, bueno, dependiendo de sus actividades, ¿no? Porque yo entiendo que hay de repente músicos, bailarines, no sé, instructores, yo qué sé. Entonces se tendría que evaluar, pero lo recomendable es que no vaya porque ahorita, si bien es cierto, en este punto en el que estamos, al parecer, ya hemos superado la situación en cierta medida, pero eh, se espera de alguna manera como predicciones de una posible segunda ola para el 15 de noviembre. Ahora, eso no significa, es como que tenemos que alarmarnos, no debemos alarmarnos, sino tenemos que tomar las medidas. Quienes sí o sí tienen que salir porque no hay otra manera, pues tienen que hacerlo a trabajar con todas las medidas. Pero quienes no tienen que salir, sea por la edad, por ser población vulnerable, por riesgo sanitario o el que sea, pues que no lo hagan, porque lamentablemente recordemos históricamente hablando, siempre en el tema de epidemias y pandemias han habido segunda ola, tercera ola, y bueno, en nuestra realidad, digamos que con los avances tecnológicos de la medicina, esto no sabemos exactamente cómo va a ser diferente, pero recordemos que en la realidad en Europa, en España, en Italia, también las cosas cómo han ido funcionando, cómo están funcionando. Entonces, lo mejor es prevenir y tener mucho cuidado con las personas mayores de 60 años porque no queremos lamentar. Son socios, pero no solo son socios, son amigos, son personas con las que trabajamos, con las que tenemos una relación diversa de amistad o yo qué sé. Entonces no quisiéramos estar lamentando mañana que esa persona ya no esté. Eso principalmente. Muchas gracias. Permíteme hacerte una última pregunta de mi parte. Tú como artista, ¿cómo predices, cómo ves el panorama artístico a futuro dentro de la ciudad del Cusco? Bueno, este es un tema, digamos que es complicado, ¿no? Mi realidad personalmente es, yo durante este tiempo básicamente digámoslo así, me he enfocado en lo que es YouTube, con un canal de YouTube que tenía, entonces a través de ese canal muchas actividades artísticas que yo desarrollo individualmente, digamos, me grabo así contando mis cuentos y otras cosas, o filmaciones de eventos anteriores, los estoy pasando por ahí, y de acá a unas semanas de mi casa cultural también vamos a hacer como un festival virtual con diferentes presentaciones de los compañeros del grupo que vamos a pasar a través de Facebook. O sea, ahorita se puede hacer eso porque, como lo mencioné, no se puede hacer las cosas con público. Ahora, nos toca adaptarnos de momento a esto. Ahora, es cierto, yo lo que estoy mencionando principalmente son actividades, digamos, gratuitas. El público no va a pagar por verlas porque van a estar en Facebook, en YouTube, ¿no? Sin embargo, existen muchas maneras que ya se están haciendo en otros países de que tú haces tu transmisión en vivo, sea en vivo o algo grabado,
pero también lo cobras, vale decir que la gente tiene que pagar para acceder a ver a tu evento. Y eso también ya se está haciendo aquí en Cusco en obras y espectáculos teatrales. Entonces no significa que todo tenga que ser necesariamente gratis. Eso depende de los artistas, ¿no? Cada quien ve. De repente yo quiero que mi producto o lo que estoy haciendo lo vea la gente libremente, está bien. Pero yo de repente quiero que la gente tenga que pagar porque obviamente es un trabajo. O sea, el arte es un trabajo, eso lo tenemos que entender todos. No porque yo decida presentarlo gratis en Facebook o en YouTube o en lo que sea, no es un trabajo, no. Es un trabajo y siempre lo ha sido y lo va a ser. Entonces, podemos ver las otras estrategias que, como les digo, hay algunos grupos de teatro, sobre todo aquí en Cusco, que ya están haciendo transmisiones, pero cobrando. Pero hay otras maneras también que he visto en otros países como México, donde los artistas presentan libremente su espectáculo, pero ponen, puedes colaborar a través de medios, ¿no? Tengo cuenta en el banco o existe el PayPal o existen otras maneras que te gusta mi espectáculo, como lo que se llamaba antes, lo que se hablaba de dar sombrero, pasar la gorra, pero digitalmente. Entonces, ¿te gustó mi show o te gusta lo que hago? Entonces, la gente también apoya y colabora. Entonces, hay muchas maneras en que se puede hacer y pienso yo que de momento es lo que vamos a tener que ver, porque no es por ser pesimista, pero lamentablemente muchas veces los peruanos somos muy desordenados. Entonces, una vez que llegue esto de que se puede hacer con público, no sé qué tanto la gente va a estar en capacidad de respetar. Como les digo, no es por ser pesimista, pero es también un poco la realidad. Y cuando llegue ese momento nos tenemos que poner fuertes, porque si la gente falla o fallamos nosotros, entramos en un riesgo muy grande. Entonces, de momento, yo lo que veo por lo que queda del año y el siguiente año, no lo sé hasta cuándo, pero vamos a tener que trabajar sin público de esa manera, sea viendo la manera de cobrar para que vean nuestras transmisiones o que la gente nos apoye cuando tengamos que hacer transmisiones libres, pero que nos apoyen, ¿no? Porque al menos nuestro evento, el que vamos a hacer nosotros, este festival, va a ser de esa manera. Va a ser, digamos, libre para que la gente lo vea, pero va a haber la manera para que quienes quieran y puedan nos colaboren. Y, y eso es lo que yo veo de momento, ¿no? Porque no hay una certeza de cuándo se va a habilitar, porque mucha gente está hablando, ¿no? Los bares ya tienen que volver, porque es una gran inversión, que los cines, que los teatros y demás. Bueno, nosotros somos muy afectados, de verdad. Todos los artistas escénicos, la gente que hacemos todas las artes, danza, teatro, música, todos los que hacemos presentaciones en vivo, no podemos hacerlas, estamos casi amarrados. Y si bien la tecnología nos lo está permitiendo, pues tenemos que acomodarnos a eso. De momento no hay de otra, o sea, hacer las presentaciones así, digitalmente, por decirlo así, virtualmente, o incluso los talleres virtuales, ¿no? Que yo también precisamente ya estoy por empezar talleres virtuales. Entonces, son las maneras que tenemos por ahora, porque lo demás lamentablemente es bastante riesgoso por ahora. Y ya bueno, como vaya avanzando el proceso, la situación, la legislación, lo que se permita a través del Estado, a través del Ministerio de Salud, entonces ya tendremos que irnos acomodando, pero pienso que es lo que hay por ahora. Sí, totalmente de acuerdo, Mijail, que tomar en cuenta, ¿no? Siempre que el arte es un trabajo y en esta circunstancia con mucha más razón, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final. Solo quiero pedirte, bueno, reiterarte el agradecimiento total de nuestra parte como institución folclórica, que somos el Centro Cosco de Arte Nativo. Y bueno, tal vez tus palabras de despedida del día de nuestro conversatorio, Mijail. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos en el Centro Cosco de Arte Nativo. Gracias por invitarme, por permitirme ser parte de este evento, de este festejo por su aniversario. Un feliz aniversario a todos. Y gracias y reiterar a todo el público, a todas las personas que nos estén viendo, que no estén imbuidas en el mundo directamente del arte, que, bueno, valoremos el arte porque es un trabajo, definitivamente es un trabajo. Y de esto vivimos. Entonces, ahora en esta situación hay que ver la manera en que podamos apoyarnos para vivir, porque recordemos que un artista, como se dice, vive de los aplausos, pero también vive de comida, de pagar cuentas y demás. Gracias a ti, Juan, y gracias al Centro Cosco y a todos los que han hecho posible esta transmisión y todo este evento que se está desarrollando esta semana. Muchas gracias.